Buenos días amigos de las redes sociales, buenas tardes. Pues aquí nuevamente con nuestro amigo Jorge Calvo vamos a comentar acá sobre los padres de niño de cáncer. Denuncian los recortes del gobierno federal y que el gobierno federal dice que no encuentra medicinas, que no las hay. Triste situación para esos padres con sus hijos con cáncer, pero además también tendremos ahí el comentario referente a la encuesta que viene haciendo o quiere hacer el presidente, violando totalmente la ley en enjuiciar a los expresidentes. Pues Jorge, buenas tardes, estamos acá. Tenemos una noticia importante también que comentar. Parece que el gobernador, exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, nos dará su opinión referente a la toma del CEN del PRI, en donde exigen la renuncia de Alito Moreno y todos los integrantes de su equipo. Buenas tardes, Jorge. Miguel, buenas tardes a toda la audiencia, a toda la gente que está pendiente, a los que nos han hecho preguntas también, que quieren platicar con el gobernador. Un saludo también al licenciado Ulises Ruiz, donde esté viendo, pues, sabemos en México, que no pudo estar aquí por tener asuntos allá en México, precisamente en el Comité Directivo Estatal del PRI. Un saludo para él también, para toda la gente. Aquí estamos precisamente viendo esto. Hay bastante información. Como siempre tenemos que recalcar lo que está mal. Ya tenemos algunas preguntas de ustedes y en un momento les compartimos también esta parte en vivo para que lo estén viendo por todos los canales. De hecho, vamos a empezar con el juicio a expresidentes y muchos dicen que también al actual, ¿no? Ahora viene la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación matizó incorporando una pregunta tendenciosa que a final de cuentas todavía no lo deciden, ¿no? Es una información que tenemos de Alejo Sánchez Cano, del Financiero. Sí. Cuando de ocurrencia se trata sobre todo para desviar la atención de los temas torales para el país, el presidente se pinta solo. Buena parte de su tiempo se dedica a crear cortinas de humo para evitar que permeen los temas relevantes a la opinión pública y que sepa de los escasos resultados reales de su gobierno. En estos momentos se mantiene vigente, por ejemplo, el seguimiento a un rebrote de COVID-19 en varias ciudades y en especial en la Ciudad de México, por la torpeza de anticipar el regreso a clases presenciales, entre otras malas decisiones que le mantienen abierta la puerta a la pandemia. La inflación sigue al alza y contraste a la real contra lo que afirma el gobierno. Basta comparar los precios de los insumos básicos de un hogar el primer trimestre del año contra los actuales. Los niños con cáncer siguen padeciendo el desabasto de medicamentos, así como miles de pacientes del sector salud que carecen de los fármacos básicos para sanar. La crisis económica y la falta de empleo es otro gravísimo problema que quiere atención total del mandatario federal. Ya no digamos la inseguridad pública y el avance del crimen organizado en el territorio nacional. Las matanzas en Matamoros son una muestra de ello. En medio de todo esto, ahora viene la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación matizó al respecto el eventual enjuiciamiento a presidentes o a cualquier servidor público. Los bandazos legaloides que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al avalar las ocurrencias del Palacio Nacional hacen mella en la propia Carta Magna, o sea, violan la Constitución, debido a una revolución contra natura al máximo órgano de impartición de justicia en el país, quien avaló la consulta popular contra expresidentes dejando a un lado un entramado juicio que existe para castigar a quienes violan la ley desde el servicio público. Pues una situación bastante crítica y difícil para el presidente, porque la ley dice una cosa, él quiere hacer lo que él dice, pero pues la ley dice otra, ¿no? Bueno, ahora es lo que hemos estado comentando varias veces aquí en este informativo. Precisamente esto nos está conduciendo, el mismo presidente de la República nos está conduciendo hacia la autoridad de un solo hombre, de un emperador, de un cacique, que quiere manejarlo todo. Pero el problema es que lo está haciendo mal. Se están manifestando los padres de niños con cáncer. Bien sabemos que el INSABI
el INSABI es un fracaso total. Su Guardia Nacional es un fracaso total. Ahora, la Guardia Nacional se regresa al ejército. ¿Por qué? Porque solamente el ejército es lo que le da garantía. Si se dan cuenta, ya todo se está militarizando para que la gente no levante la voz, para que nadie le alce la mano, para que nadie diga nada. Solamente en noticieros como estos, que no tardan en querer censurarnos, solamente en noticieros como estos se dice la verdad. No es que vayamos en contra de la persona, en contra del partido en el poder. Si hubiera ganado otro partido, créanme, estaríamos mostrándoles también sus errores, del que fuera, del partido que hubiera ganado. Si hubiera ganado Tricolor, también les diríamos los errores que estaría cometiendo esa persona. Aquí hay que ser objetivos, hay que hablar con la verdad. Hay que preguntarle a la persona por qué, cómo fue toda la historia. ¿Sale? No es nada más cuestionar una parte y cerrar los ojos ante otra. Se les dijo siempre, se recortó el presupuesto a las medicinas. Ahora pensemos, ¿está bien esto? Es increíble que diga que en México no hay medicamentos para el cáncer. Y que no los encuentra. Y que andamos regalando vacunas al extranjero, a Sudamérica. Es lo más triste que, por decir, la semana pasada decíamos, a ver cómo es posible que regalemos la vacuna y en México es el brote de COVID tremendamente. Yo estuve en la costa y ya, ¿no? O sea, lo que es, por decir, hay una presidenta municipal en la zona del Istmo, aquí en Salina Cruz y en Santo Domingo Ingenio, en donde ya cerró su pueblo, ya no deja salir ni entrar a nadie, porque el COVID está tremendamente. Y la critican. Algunos medios de comunicación de Oaxaca la critican que porque tuvo muchas pelotas para cerrar ahí, pero pues si no cierra, se va a morir su gente. Es necesario. No hay otra. No es posible también que se haya abierto el semáforo únicamente para las elecciones. ¿A quién le convenía? Precisamente a los partidos políticos. A los partidos políticos. Entonces, viene el rebrote, se supo de antemano. Si se abre, va a venir el rebrote. En eso estamos. No, hubo gente que para votar no llevaban ni cubrebocas, aún así que quisieron guardar, no sé, un protocolo, pero pues no fue lo suficiente, porque no se podía abrir a verde, jamás. Están intentando un regreso a clases presencial que no se puede dar en este momento. Mientras existe ese rebrote, menos, pero ahí van y los meten. Y después es que hay niños que vienen con COVID. Primera, no se tenía por qué llegar. Es preferible perder un año escolar, perder un ciclo escolar y no perder una vida. Eso chequenlo ustedes, véanlo. Y no es posible que el sector federal esté diciendo tantas tonterías. Se pare un López-Gatell a decir que los niños con cáncer son un problema para el sector federal. Ya nos dijeron que las gentes que estudian son los más peligrosos para ellos. Claro, porque son los que abren los ojos, porque son los que ya analizan, ya piensan, no se dejan llevar como borregos. La gente pensante, la gente de estudios, los hombres libres y de buenas costumbres, vamos a levantar la voz. Y no nos vamos a dejar con gente tan mediocre y estúpida como este tipo que diga que los niños con cáncer son un problema para México. No, pero desde un principio dijo que ellos no votaban y que no podían obtener votos. O sea, lo que pasa es que hay mucha gente, pues de plano, que se deja comprar por la pensión, por lo que le está dando, que al final de cuentas es el dinero del gobierno. Yo no sé qué vamos a hacer al gobierno este año que viene, que no haya dinero, porque pues acabaron ya las reservas, ya va por las afores. Entonces, ¿de dónde va a sacar dinero para darle a toda esa gente que no está trabajando, pero que sí está recibiendo un pago? Esto precisamente también le hace un mal tan grande a México. El Producto Interno Bruto es lo que tanto usted como yo, como cualquier persona, producimos. Esto es entre comillas, ¿no?
hay personas que no producen, entonces ellos hacen que baje el Producto Interno Bruto. Si fuéramos un país donde todos trabajáramos, cada uno entregaría un punto para que ese Producto Interno Bruto subiera. Pero al ser personas que no producen, que únicamente reciben, entonces no existe un producto Interno Bruto, que es la producción por persona o per cápita, como le podemos llamar. Que en México, este mismo presidente está tanto destruyendo la economía, tanto destruyendo la producción por persona, o el Producto Interno Bruto. Nacionalmente hablando, es el aglutinamiento de todos, y vemos que en realidad ni producimos, ni podemos consumir, porque no tenemos el efectivo, el dinero suficiente. No somos ni consumidores, no somos ni productores. Bueno. Y tenemos entonces que ver, ya, no solamente es parte para los empresarios, sino para todos. Buenos días, amigos de las redes sociales. Tenemos a Carlos González Arriaga, nuestro amigo director de Gaceta 54. Amigo, tu opinión respecto a los temas que estamos tratando. Pues muy buenas tardes a ti y a tu auditorio siempre amable de Oaxaca y de toda la República y más allá de nuestras fronteras. Bueno, no escuché muy bien el tema que estaban desarrollando, pero lo que sí te puedo comentar aquí en la Ciudad de México es que siguen todavía las fuertes lluvias y bueno, hay muchas inundaciones, lo cual quiere decir que titulares del gobierno aquí capitalino pues brillan por su ausencia en lo que es la alcaldía de Iztacalco, Gustavo Amadero y parte de aquel lado de Iztapalapa, pues siguen las inundaciones ya que colinda con el Estado de México, licenciado. Y ahí ¿cómo va el brote de COVID por ahí ahorita, amigo? ¿De qué? Perdón, no. El rebrote de COVID, ¿cómo es ahí? Y hablamos también de lo que están viendo ahorita desde hace algunas semanas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha pronunciado a favor de que sea una consulta ciudadana que defina, se someta o no a juicio a expresidentes de la República. Bueno, en este sentido, el coronavirus pues sigue causando estragos. Es muy raro que ya el gobierno federal ya no comente estos brotes de la nueva cepa, pero el coronavirus sigue en su máximo esplendor. Tan es así que estamos a punto aquí en la Ciudad de México de pasar del semáforo amarillo a semáforo rojo. Ya se estaba comentando anteriormente que iban a entrar a semáforo rojo. Sin embargo, bueno, en este momento tenemos semáforo amarillo, lo cual es raro. Ahora ya no hay muertes del SIDA, ya no hay muertes de neumonía. Todas las muertes tentativamente son por el coronavirus, licenciado. Y con respecto a que se vayan y lleguen a juicio a los expresidentes como Peña Nieto, como Felipe Calderón, pues sí sería muy importante, pero también sería muy importante que López Obrador formó parte del gobierno capitalino y pues ahí lo involucran también, pero bueno, ahí ya decidirá la Suprema Corte de Justicia si se va a juicio. Por lo pronto, en el Estado de México, que colinda con la Ciudad de México, ahí en lo que es Los Reyes La Paz, Ciudad Nezahualcóyotl, pues ya hay mesas en donde se están acercando muchos de ellos para que en una encuesta ciudadana determinen si sí están de acuerdo en llevar a juicio a estos presidentes de la República de administraciones anteriores. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para pagarle a estas personas y estén de encuestadores, licenciado? Pero aparte, yo creo que se tiene que aplicar la ley. La ley es la ley y no puede haber nadie por encima de la ley. Pues Carlos González Arriaga, amigo, director de Gaceta 54 desde la Ciudad de México, agradezco tu comentario, que tengas buena tarde. Que pasen la mejor de las tardes, licenciado, y estaremos transmitiéndonos el próximo jueves. Que tengas buenas tardes. Tenemos a Edgar Sánchez Magallán, de la Facultad de la UNAM. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel Ángel. De la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho de la UNAM, sí, es que me... De la Universidad Nacional. No. Se me cuatrapeó la lengua. Doctor, buenas tardes.
Bien, buena tarde. Buena tarde, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio, muchas gracias a tus colaboradores, gracias por el espacio. Este día, déjame, antes de tratar el tema que son, me parece que son distractores, el tema de juzgar a los expresidentes y el tema de si los niños con cáncer sin medicamentos son, según el infausto López-Gatell, son promotores de un golpe de Estado. Antes de eso, me parece que hay que tratar un tema importante. Yo a esta colaboración le intitulo Divergencia o Insurgencia. Y empiezo con un pensamiento de Carlos Rovelli en el libro En el orden del tiempo. Si no sientes pena por los demás, no mereces ser llamado humano. Miren ustedes, estimados escuchas, he visto transitar a nuestro país de lo hegemónico a lo tiránico. De no se mueve una sola hoja del árbol si no lo ordena al presidente, a sean sumisos y compórtense como animalitos, como nos lo pide Andrés López. Sí, para lograr una sociedad igualitaria y muy menor, sin aspiraciones, sin triunfos, sin logros, sin proyectos, conformada por estar deformada. Hoy el tema dejó, desde mi visión, dejó de ser ideológico. No es una lucha de clases, ni es una batalla mayúscula con los distractores de estos procedimientos que solamente gastan dinero público de una manera impresionante. Hoy la cuestión se plantea más sencilla. ¿Militarizamos más al país y nos convertimos en rehenes de la dictadura? ¿O bien divergemos y evitamos que corra sangre por las calles como lo proponía don Ricardo Flores Magón? Hoy es necesaria nuestra introspección, nuestra primera batalla, la interior, y encontrar para reencontrar el sentido de una vida digna y merecedora de ser vivida. Cada cual su ruta, esta a la que nos llamaron varios de los iniciados y que hemos paulatinamente seguido. Me quedo con varios, con el de alma grande Mahatma Gandhi, con su no violencia para trascender, con John Fitzgerald Kennedy, con su no le pidas a tu país lo que no estás dispuesto a aportarle, y con la regia figura de la señora Merkel de Alemania, que no cambia y hace que todo cambie. Por eso la insurgencia es interna y se muestra en nuestra divergencia, porque no queremos cuotas militares. Civilidad es lo que nos costó 1,000,000 de vidas. No queremos cuotas a los carteles de la droga. Por eso la Informe 4T no gobierna las grandes ni las ciudades medias. Y por rebote, hoy solo la mitad de la Ciudad de México. Sí, queremos educación pública de calidad en todos los niveles. Sí, queremos servicios públicos de primer mundo. Sí, queremos trabajo y no que nos den migajas y con ello pretendan comprar nuestra voluntad, nuestra dignidad y nuestra vida.
Sí, queremos empresas, inversión y atención a niños, mujeres y enfermos de cáncer y de COVID, y no un circo que generó una bestia informe que hoy ni siquiera sabe dónde está parada. Así, los distractores, don Miguel Ángel, estimado escucha, son menores. Son menores los distractores. Frente a esta hipótesis, los distractores son menores. Así yo me regreso. Tremendo, decía, la palabra cáncer es fuerte, pero que te digan Sí. que el diagnóstico está confirmado y tu hijo tiene cáncer es lo más devastador como papá o como mamá que te puede pasar, doctor. También puede pasar cuando no hay alimento en la mesa. Porque, ¿qué sucede cuando un padre, una madre, ve que hace un esfuerzo importante y a la mesa no puede llevar el alimento para que el hijo o la hija puedan comer? Lo que hace es salir a robar. Lo que hace es salir a delinquir. Lo que hace es, en la desesperación, realizar una serie de actividades fuera de cauces. Por eso queremos trabajo, por eso queremos inversión, por eso necesitamos que nosotros ganemos nuestro propio ingreso, no que nos lo regalen, no que nos domestiquen. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entrar por rutas de propuesta, no rutas de confrontación. Ya basta de esta división que es verdaderamente impostada desde Palacio Nacional. No podemos seguir permitiendo eso. Somos enteros, somos completos, somos mexicanos. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Doctor Edgar Sánchez Magallán, catedrático de la UNAM, te damos las gracias y estamos pendientes para el próximo jueves. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Abrazo. Buenas tardes. Es que no es posible que los papás de los niños de cáncer hayan denunciado desde diciembre de 2018 que no haya medicamentos oncológicos desde la llegada del presidente. O sea, es inaceptable. Todo el mundo coincide. Si te das cuenta, el doctor pues es catedrático de la UNAM, gente muy preparada que sabe de qué habla. Y coincidimos sobre eso. No es posible. Sí, como decían ahorita, es dolorosísimo ver. Yo lo vi en un sobrino y es doloroso, pues. Aunque sea alejado, es doloroso, se siente horrible. Pero ahora la impotencia de verlo todavía que se va desgastando, se va desmoronando y que no haya medicamentos, dice uno, no hay problema, mijo, vamos a salir adelante. Pero no hay medicamentos. Este estado, y dice todavía López-Gatell, los niños con cáncer van a ser los que den el golpe de estado. O sea, consideran un peligro a la gente más vulnerable. O sea, donde ellos puedan darles un centavo para que se estén callados. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿A eso queremos llegar? No. Necesitamos inversión, necesitamos empresas, necesitamos obras que ayuden, que apoyen, que hagan una empresa. Es más, les puedo decir algo muy importante. Tengo un diplomado en educación financiera. Entonces, en ese diplomado veíamos el crecimiento horizontal que ha tenido México durante los periodos anteriores. ¿Y por qué digamos horizontal y no vertical? Porque únicamente crecen las dependencias. Si se da usted cuenta, iba a hacer un trámite anteriormente a una ventanilla y ahí se hacía. A lo mejor tardaba meses, pero era una sola ventanilla. Ahora sigue tardando lo mismo, pero va usted de ventanilla en ventanilla.
O sea, ¿qué pasó con esto? La burocracia crece. ¿Y por qué ha crecido? Porque los diputados dejan a su gente que llevan al Congreso y les dan base, buscan la manera que les den base, las basifican. En todas las dependencias andan. Una de las dependencias antes era el IEPO, en donde se saturaba. Después fue Salud, que por eso Salud está tronada totalmente. Entonces, o sea, realmente gente inútil que no trabaja, que nada va a cobrar, o gente que está en su casa y que está recibiendo, ¿no? Pero esto viene desde allá arriba. Claro. ¿Qué es lo que pasa? No tienen la capacidad suficiente para crear empresas. Empleas y empresas. El gobierno puede crear una maquiladora que le dé trabajo a 100 gentes en un lugar. Ok, podemos decir, o me puedo hacer decir, es una empresa de gobierno, correcto, pero al ser maquiladora produce, recibe y vende, que eso es lo importante, que es lo que necesitamos hacer. Un ejemplo, quien fabrica un pantalón lo tiene que vender, quien fabrica un zapato lo tiene que vender. Eso es lo que necesita el gobierno, crear esas fuentes de empleo, esas empresas, a lo mejor de gobierno, pero que así como gastan, así produzcan y le den de comer a los trabajadores. Imagínense que con todo el dinero que se le da a aquellos delincuentes, yo ya comenté, no es que esté mal que se le dé a las gentes que necesitan, pero que veamos, hay un montón de siervos de la nación que se dedicaron a trabajar para Morena, que tanto ustedes como nosotros pagamos de nuestros impuestos. Y esas gentes nada más les cambiaron el chalequito café claro, el color caqui, por el chaleco guinda, y ahí andaban chambeando casa por casa y le decían todavía a la gente, si no votas por Morena, te quitamos el apoyo. Sí. La vacuna fue usada también en lo mismo. Tenían que llegar, si se da usted cuenta, ya todo está militarizado. ¿Dónde está la vacuna? En la zona militar. Digo, ¿en qué afecta al Estado? Teniendo un aparato de vacunación, se desecha y se militariza todo, porque todo ahora está militarizado. ¿A eso quería usted llegar? Hablamos de que se está buscando hacer una nueva, una consulta ciudadana. ¿Cuánto se va a gastar allí? ¿Cuánto dinero se va a perder? Porque al final de cuentas te va a proceder. Hablamos que López Obrador acabó con el Seguro Popular en un país en donde más de la mitad de la población no cuenta con seguridad social. Quiso ponerle a hacer universal la salud con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que es el INSABI, que hasta el momento no ha dado resultados esperados. Además, el mandatario centralizó la compra de medicamentos en la Subsecretaría de Hacienda para evitar que hubiera corrupción en la adquisición de medicamentos, y eso está peor, totalmente peor, porque ahora ya no hay ni dinero, ni hay ni medicinas. Entonces, o sea, ¿quiénes son los rateros y quiénes son los corruptos? Dijeron, amigo, ¿estamos peor? ¿Estás mejor? Cuando estábamos peor. Sí, o sea, tremendamente mal, ¿no? O sea, un gobierno que lejos de ayudarnos nos ha perjudicado totalmente en toda la cuestión de salud, de economía, de todo. O sea, realmente estamos mal, ¿no? No sé hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde el pueblo permita que se sigan haciendo estas cosas, hasta dónde siga ciego, ¿no? Porque si bien es cierto, sí hay que agarrar todo lo que te den, pero pues y todo lo demás. No hay empresas, no hay obras, no hay trabajos, no hay nada, pues la economía se va para abajo. Pero esto, ¿qué nos dan a entender? Que elegimos mal a las personas. Que no razonamos nuestro voto y se lo dimos a alguien, a lo mejor lo hicimos con el hígado, votamos con el estómago, y ahora, ese es el resultado. Ahora, lo que queda es mostrar y levantar la voz. Buenas tardes, Víctor. Los deportes son importantes y acá en Heraldo la realidad de los hechos. Buenas tardes. Buenas tardes a los que nos escuchan en Heraldo de Oaxaca. Pues comentar que, bueno, ya está de lleno la competencia de los Juegos Nacionales CONADE 2021, donde el Oaxaca ha tenido un inicio halagador. En la disciplina de triatlón obtuvo el fin de semana 2 medallas, una de oro y una de plata.
la medalla de oro con Ricardo Morales y la medalla de plata con Cecilia Ramírez. Y bueno, y ayer al iniciar la disciplina de judo en el estado de Nuevo León, Jan Aguirre consiguió una medalla de oro, mientras esta mañana acaba de conseguir otra medalla de oro, otro de su homónimo, Jan Bosch, obtuvo la medalla de oro también en la disciplina de judo. Y bueno, después de prácticamente una semana de haber iniciado las competencias en los Juegos Nacionales CONADE 2021, esta tarde el gobernador Alejandro Murat abanderará a la delegación oaxaqueña, que participará en 17 disciplinas en diferentes 8 sedes donde se realiza esta competencia, la más importante a nivel juvenil en el país. Y pues estaremos pendientes todos esos días a ver el desarrollo de los deportes oaxaqueños, esperando que, a pesar de la pandemia que les pidió pues prepararse como debiera ser y estar en constante competencia, pues obtengan unos buenos resultados a nivel nacional. Claro, muy alejados de los que son los primeros lugares, como siempre ha sido Jalisco, Baja California, Nuevo León, pero bueno, esperando que Oaxaca tenga una participación decorosa y con resultados agradables, sobre todo de esfuerzos personales por parte de los padres de familia y los propios deportistas. Y bueno, seguiremos al pendiente de todo lo que acontece en información deportiva. Gracias, Víctor, pues que tengas buenas tardes, estamos pendientes. Víctor Hugo Villanueva. Pues sí, realmente tremendo eso de que no haya medicamentos y que la gente siga pues aplaudiendo a esta persona, ¿no? Muy difícil, muy difícil. ¿Qué opinas? Mira, nosotros cometimos el error, pero nosotros también podemos salir de este error. La iniciativa privada, les comento, ya está empezando a trabajar, empezando a generar empleo, pero se tiene que mostrar el descontento en alguna forma. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente unificándonos, solamente uniéndonos. Hemos invitado a las asociaciones a que se integren, a que platiquemos. Por ejemplo, ya les comenté, estamos llevando la reforestación, ya casi llegamos a los 30,000, 35,000 árboles, con el apoyo precisamente de la iniciativa privada. Son árboles que va a donar la Fundación Alfredo Harp Elú, no le va a costar a nadie, únicamente los presidentes municipales o las personas que deseen van a pagar su gasolina, porque van a llevar su camioneta, o como hicieron la gente de Tepozcolula, y llenaban sus volteos, iban con muchos chamacos, con muchos alumnos, llegaban al vivero de Tlaxiaco, al que está adelantito, los chamacos hacían cadena para ir pasando los arbolitos, llenaban el volteo, volvían a subir los chamacos y se iban a Tepozcolula a sembrar, que reforestaron el Cebeta, reforestaron el Ojo de Agua. Fuimos allá a un desayuno riquísimo, memelitas, íbamos al comal, cafecito de olla, así metidos ahí en la Sierra Alzada el Ojo de Agua, ¿no? Con el amigo Felipe, gran presidente municipal, que él comenzó este programa de reforestación. Cuando vimos que al hacer la limpieza y sembrar más árboles, pues empezó a brotar más agua, ¿no? Del Ojo de Agua. Entonces fue que se les ocurrió hacer esa comida de agradecimiento, ese almuerzo. Llegué yo a Palacio, me estaban esperando y nos fuimos a almorzar esas ricas memelas. Los famosos tutuñís de ahí de la Mixteca, las famosas machucadas, que es salsa y empiezan una tortilla a medio cocer, la empiezan a amasar con los dedos. Todo riquísimo, una atención maravillosa, nos la pasamos muy bien y créanme, es satisfactorio el hacer esto que le correspondería al gobierno, no a la iniciativa privada, no a los voluntarios, no a la gente. Obvio, si nos invitan, iríamos, pero no nos toca a fuerza a nosotros, no a la iniciativa privada. Es el gobierno quien tiene que hacer esas campañas. ¿De qué les sirve tener tantas dependencias? Que según ellos tienen millones de árboles, ¿de qué les sirve?
son elefantes blancos nada más. Este gobierno está creando elefantes blancos y se dedica a hacer pura simulación. Y luego se paran a decir una sarta de idioteces. No es posible que los niños con cáncer vayan a ser los que den el golpe de Estado. ¿En qué cabeza cabe López-Gatell? ¿En qué cabeza? Al contrario, tienes que ver porque haya medicamentos, porque se compren los medicamentos. No andar gastando en tonterías y en estupideces. No andar regalando al extranjero. Dicen, es que las empresas regalan las vacunas. Esa misma empresa te puede regalar lo del cáncer, porque también ellos los manejan. Sabemos qué empresas son y que sí manejan medicamentos contra el cáncer. Entonces ellos mismos las pueden vender. ¿Qué estamos queriendo hacer? Como no votan, como no son votos. Pero ¿qué tal trae gente de Guatemala, Honduras, El Salvador? Los nacionalizan, les dan INE para que voten. Y después los abandonan fortaleciendo al crimen organizado. Sí, ¿Y qué pasa? Después van encontrando autobuses con droga que dicen ahí, Morena. Oigan. Es marca registrada, ya puede Ya. pasar, ¿no? Ya sabe que no hay problema. ¿Y qué tal? Saludando a la mamá del Chapo, ¿no? Sí. O liberando al Chapito. ¿En qué manos estamos, señores? Aquellos que crean que esto tiene la razón, adelante, adelante. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues seguimos con lo que referente a lo que dice en el juicio político. Lidia Ista y Linao Flores, de Expansión Política, nos dicen que la justicia no se consulta, los derechos humanos no son materia para un ejercicio participativo como este, y es una posible diferenciada impartición de justicia son algunas de las razones por las que no debería proceder esa propuesta del mandatario federal. La justicia no se consulta. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador pensé que hay motivos para someter ante la justicia a los expresidentes de su gobierno, debió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque verá una carpeta de investigación por los delitos que se le señale a quienes gobernaron México desde 1988 hasta el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, el mandatario federal ha asegurado que no denunciará ningún expediente porque su gobierno mira hacia adelante. Eso tiene un trasfondo político, no jurídico. ¿Por qué esperar un año para decidir si se somete ante la justicia a los expedientes? Si ya hay algún indicio de que violaron la ley, es la pregunta que muestra que detrás de la intención de estrenar la ley de consulta popular hay un interés político. Además, es anticonstitucional. El artículo 35 de la Constitución establece que no se podrá someter a consulta ciudadana la restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanente. Además de que los delitos ya prescribieron, aunque no ha quedado claro qué tipo de delitos serían los que se llevara a la justicia a los 5 exmandatarios. Los posibles ilícitos que se les imputan pudieran haber prescrito de acuerdo con especialistas consultados. Al ser expresidentes ya no cuentan con fuero constitucional, por lo que sí se les podría investigar y en su caso sentenciar. Puede caerse en omisión en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara la procedencia de la consulta, pero fueran los ciudadanos quienes decidiesen quién no se debe someter a consulta a los exmandatarios. La justicia podría caer en una omisión porque se dejaría sin investigar y sancionar a los delitos que se presume habrían incurrido. Además, no habría reparación del daño, lo cual es esencial para la justicia. Y así, algunos otros datos en los cuales esto, pues a final de cuentas, no procedería, ¿no? La restricción a los derechos humanos los marca el artículo 40 de la Constitución, que se refiere a que el pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, la materia electoral, los ingresos, gastos del Estado, la seguridad nacional, los organismos funcionales, disciplina de las Fuerzas Armadas permanente. Pero si la Suprema Justicia de la Nación avala que es materia de consulta ciudadana preguntar si se somete o no a expresidentes, se abriría la puerta a que otros temas no permitidos quieran ser decididos mediante la aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular. Complicado que pueda ser vinculante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para que pueda lograr esto,
Al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores, que equivalen a 36.014.546 de mexicanos, son los que tendrían que votar. Sin embargo, dado la última modificación a la ley, establece que la consulta ciudadana se realizará el primer domingo de junio, se vislumbra complicado que más del 40% de los ciudadanos salgan a emitir su opinión 2 meses después de que hayan acudido a las urnas a elegir a sus autoridades. Así que si no participan 36.014.546 de personas, las autoridades competentes no estarían obligadas a atender el resultado de la consulta. Y así como está la pandemia y que salgan 36 millones, 40 millones, yo lo dudo, ¿eh? Entonces es un gasto innecesario. En primera, aquí estamos hablando de... hay dos cosas, dos vertientes, ¿no? El artículo 35 constitucional establece que la ley debe ser pronta y expedita. Aquí lo que nos están queriendo hacer es dar más a tole con el dedo. Se lo digo así. Esto tampoco entra en la... Eso es parte de la política, de una política barata, de una política tonta, la verdad, fuera de sus cabales, porque solamente quieren distraer, en primer lugar. En segunda, los derechos humanos se aplican, se lo digo porque tengo también el diplomado en Derechos Humanos, por parte de la CNDH, y pues les puedo explicar que en las convenciones de derechos humanos se establece que los derechos humanos se activan después que la ley no funciona. ¿Sí? Si la ley, si el Estado no sirve o no funciona, ahí recurrimos a los derechos humanos. ¿Qué le estoy queriendo dar a entender? Que primero viene el juzgarlos por la causa penal. Esto, primero, llevarlos ante la ley. Para eso está una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si una persona comete un delito, debe ser juzgado. Ahora imagínense, encuentro a alguien robando en mi casa, lo llevo ante la ley. ¿Qué va a decir la policía? Espérese al resultado de la consulta para saber si lo detenemos o no lo detenemos. Digo, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. No puede ser una clase política y no pueden ser los ciudadanos. Dos clases diferentes. Que no se supone que iba a trabajar Obrador para los pobres. ¿Y ahora qué está haciendo? Los expresidentes son gente que necesita una consulta. No, los expresidentes también tienen que ser juzgados como una persona normal, como un ciudadano, como usted, como yo. Sí, porque después de que dejan de ser presidentes ya son ciudadanos comunes. Exacto. Ya no tienen fuero. Ahora, con el desafuero, estoy de acuerdo. Que ninguno tenga fuero. ¿Para qué? Para que pase esto. Simplemente, quien es delincuente tiene que ser juzgado. Y lo es el 35 constitucional. Obviamente hay cuestiones que sí se le tienen que aplicar, pero en la parte de derechos humanos. Hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que, pues, por ejemplo, se les puede achacar los delitos de lesa humanidad, lo que se le está queriendo, se le estuvo queriendo achacar a López Mateos del 68, que en realidad pues mandó a matar a muchos, ¿no? Entonces, esos delitos sí habría que verlos por derechos humanos, pero obvio, después de que se ejerza la ley. ¿Sí? Después vienen los derechos humanos, primero un juicio. Y otra cosa que les quiero decir también, muy importante, no confundamos un juicio civil o penal con un juicio político. Un juicio político únicamente hace, la función de un juicio político es que nadie pueda volver a tomar un cargo. Obvio, después de ser presidentes de la República, se van a su rancho, al de López Obrador, no digo el nombre, Fox, ahorita que está en su rancho también,
Cada uno de ellos se va a su rancho. Pues lo que con pasó todos con los millones que ya tiene. el secretario de Hacienda le acaban de dar 10 años de inhabilitación. Pues él cuando ya, de ahorita ya no le importa, ya se llevó la lana. ¿Para qué nos sirve un juicio político? Para que no tomen otro cargo. ¿Nos importa eso? No. No hay que olvidar que esa consulta desde un principio ha sido una más de las banderas políticas que ha utilizado el presidente López Obrador como parte de un discurso de combate a la corrupción y a la impunidad, que en práctica su gobierno no ha combatido y al contrario se ha reproducido, ¿no? Y así de respetar la voluntad popular, porque se incluye el presidente Obrador, ¿por qué no se hicieron una consulta desde ahorita también para él? Porque al final de cuentas ahorita que está en el poder, bueno, pues a él sí pues, se le puede reclamar, a los otros verlos atrás, búscalos. Aquellos en su rancho, felices de la vida. Continuando con lo que les estaba exponiendo. Cuando se hace el juicio jurídico, se lleva a cabo lo jurídico, primero hay que ver qué delitos. ¿Para qué gastar 125 millones de pesos que va a costar la consulta, que le va a costar a usted, me va a costar a mí también? ¿Por qué no comprar medicamentos contra el cáncer con esos 125 millones? Hay que ser congruentes. Tenemos en la línea Agustiniano, director de Panorama del Pacífico TV. Roberto Agustiniano, comentario, por favor. ¿Qué tal, amigos? Un saludo desde Huatulco, Oaxaca. Pues bueno, vamos a comentar sobre la vacuna aquí en Huatulco. Pues en todas las cosas están llevando a cabo ahorita la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, de lo que es los municipios de Huatulco, Pochutla, por allá en San Pedro Mixtepec, Tututepec, Pinotepa, Jamiltepec, y bueno, y pues aparentemente todo estaba bien, pero resulta que se repiten los mismos errores de siempre por parte del personal de bienestar, de la Secretaría de Desarrollo del gobierno federal. Resulta que hay problemas. ¿Por qué? Por falta de coordinación. Aquí las personas comenzaron a hacer colas desde las 11 de la noche del día de ayer hasta hoy, que entraron a la zona de vacuna a las 9 de la mañana. Pues todo, a pesar de eso, pues hubo una descoordinación, porque no le comentaban qué papeles iba a llevar. Otros llevaban el papel que le dieron en la primera vacuna, pero le pedían otro papel. Después hacían 2 colas y bueno, era un desorden todo eso por falta de logística de los responsables de esa Secretaría de Desarrollo, y obviamente se ve que no hay protocolo para la vacunación nacional. Así que desde arriba no tienen un protocolo de cómo decirle a sus empleados o sus responsables de cada municipio cómo se lleva o cómo se tiene que coordinar un evento en la práctica. Y pues lo peor del caso es de que siempre andan peleando entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipales. ¿Por qué? Porque las personas que vienen a cargo son parte del gobierno federal, pero al mismo tiempo piden el apoyo del gobierno municipal, pero no se dejan ayudar. Así que si ellos deciden una cosa, en la práctica se deshace la coordinación, y si alguien del ayuntamiento o alguien de la agencia municipal les dice cómo hacerlo, pues se molestan y no quieren que lo hagan. Y como ellos vienen a cargo de esa vacuna, pues ese es el problema. Y es el problema que tenemos aquí en Huatulco y en Pochutla, y pues todas las cosas. Creo que es el problema, que andan peleándose ellos cómo coordinar, pero no saben hacer las cosas. Lo que pasa es que te tienes que aguantar, porque al final de cuentas ya votaste porque estén nuevamente, ¿no? Exactamente, eso es el problema, porque ellos quieren figurar del gobierno federal para que la sociedad diga, no, y así están. La gente que, como dice él, la gente que está preparada, pues se da cuenta de que pues no es un favor directo, no es un gasto que hace directamente su sueldo de López Obrador la compra de vacuna. Lo hace de los que pagamos impuestos. Esa es su obligación como funcionario público, de mejorar todos los servicios de salud, de seguridad y de todo. Esa es su responsabilidad, pero no, ellos lo están agarrando como promoción de voto, pues así por eso ganaron en estas últimas elecciones. Aparte de todo, hay que aguantarse. Ni van a vacunar a todas las personas que son,
ni la gente va a estar vacunada y la pandemia sigue creciendo y creciendo porque yo fui a Puerto Escondido y ahí la gente sin cubrebocas toda casi, man. Tuve en Cicatela y tremendo, ¿eh? Sí, ya están agarrando mucha confianza y aquí en la cosa, digamos, van a retrasados porque hasta ahorita están vacunando a las personas de 50 y más, pero faltan los de 40, ya autorizaron hasta los de 12 años y aquí están atrasados con la fecha de 50 y más y pues bueno, ahora sí que como esto hay que aguantarse porque así gobierna López Obrador y su Morena. Y Murat Morena también. Y Morena que ya está convirtiendo ya en Morena, dice que ya para el próximo elecciones ya va a ganar Morena porque le está abriendo todas las canchas a Morena por quedar bien con el presidente y que se dice, no sé si sea cierto, que él quiere ser candidato de Morena a la presidencia de la República. No, pues, quiere ser candidato, falta que lo deje pasar. Sale amigo Roberto Agustiniano, director de Panorama del Pacífico, te agradezco mucho tu comentario, buenas tardes. Muy buenas tardes, quedamos pendientes, hasta luego. Sí, quiere ser presidente de la República, Murat por Morena. Yo no sé si lo deje pasar Monreal, si lo deje pasar Ebrard, si lo deje pasar. Bueno, Morena se está despedazando, ya viste, con Ebrard y con Claudia Sheinbaum, que a fuerza también quieren su presidencia de la República. Sí, pero sí, veamos qué méritos también se pone a hacer Alejandro Murat, ¿no? Pues ya le entregó Oaxaca a Morena, al presidente. ¿Cómo va a cobrar sus facturas? ¿Cómo va a trabajar, ¿no? Para llegar a ese lugar, ¿no? Lo del tren transísmico, ¿no creas que es nada más ahí que va? Claro, es entregar todos los terrenos, los negocios, las casas, todo, a toda la gente, entregarlo todo. ¿Para qué? Para que pues el presidente de la República pueda trabajar a sus anchas y decir, yo hice, cuando muchas cosas ya estaban hechas, cuando mucho ya estaba pues listo para hacerse, ¿no? Sí. Pero sí te comento, continuando con esto, el juicio a los expresidentes. Una consulta que nos cuesta 125 millones de pesos. Que por qué no invertirlos en los medicamentos contra el cáncer. Para que una consulta que a final de cuentas ni se va a hacer. Todo lo que usted diga, agarran el papel, lo rompen y a la basura. Así de sencillo. Así completitas las cajas a la basura. ¿Por qué? Porque a ver cuántos votaron. Yo tengo tantos. Órale. Vamos a decir que el total fueron tantos para acá, tantos para allá y gana el que yo diga. Se ha hecho siempre. ¿Cuántas encuestas a modo hemos visto? ¿Cuántas hemos hecho? Este periodo vimos cómo votaban encuestas y voy ganando yo, miren dónde estoy, cuando no era cierto. Las encuestas las gana quien las paga. Siempre ha sido así. Y hay una que otra encuestadora que sí podemos decir que sí hacen bien sus encuestas, pero la mayoría son negocios puestos para eso, para que les compren las encuestas. Si usted quiere una encuesta, pues vemos quién se la puede vender, ¿no? Sí, ¿quién te la hace? ¿Quién te la para hacer esto? Es un muestreo bien simple y bien fácil y lo hacen con muy pocas personas, por eso sí, son encuestas amañadas, ¿no? Correcto, les creo, 100 llamadas, y de esas 100 se multiplica nada más. Punto. Se hace el factor exponencial, se crece y ya se ve cuánto. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué, patrón? ¿Cuánto le subimos a estas para que gane el que usted diga? Que así va a pasar. Así ya pasó. Es mercadotecnia nada más para que la gente se emocione y diga este va arriba, este va abajo. Para que vean que sí cumple. Lo que quiero que cumpla es una encuesta donde se pregunte su funcionamiento. Que ahí sí vamos a tener que estar pendientes y vamos a ver que se lleve a plebiscito también si sigue o no sigue. Sí, de hecho yo creo que lo que López Obrador pretende con esto es ver si a él la consulta le alcanza para su continuidad, si no se va. Tenemos a Fernando Rodríguez desde Jalapa, Veracruz. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Miguel Ángel. Les saludo con mucho afecto y admiración a todos en Oaxaca.
Pues, ¿qué opinas de lo que pretende hacer López Obrador con el enjuiciamiento a expresidentes? Una consulta que se va a gastar mucho dinero, pero que al final de cuentas no se va a hacer. Bueno, esa consulta es innecesaria. Yo creo que ese dinero debería utilizarse para comprar los medicamentos de los niños con problemas de cáncer, para las personas que tienen problemas de falta de medicamentos en las instituciones públicas. Creo que ese dinero hace muy buena falta para poder surtir medicamentos en clínicas, hospitales del país. La consulta no es necesaria. Que presenten las pruebas y la fiscalía y ahí que se defiendan los expresidentes, ¿no? A final de cuentas es una consulta que no, jurídicamente no vale. No, distractora, no tiene ninguna, ¿cómo se llama? No, porque no lo van a sentenciar ni lo van a, ¿cómo se llama? Ni el pueblo va a dirigirse en tribunal. Esa es como una llamada a misa. Esa es como una llamada a misa. Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que eso es innecesario, y lo que sí sería importante, reitero, es que ese dinero se canalice a la compra de medicamentos. Sí, la verdad. Pues, Fernando, era tu opinión, te agradecemos desde Oaxaca. Estaremos pendientes hoy tu llamado, gracias. Un abrazo y buena tarde para todos en Oaxaca. Coincidimos, todo el mundo estamos en mismo. Que no es posible que este presidente de la República haga oídos sordos a la voz del pueblo. ¿Sí? Acuérdense, para que ustedes votaron por él y volvieron a votar en esas elecciones por él. Únicamente está creando zombies, borregos, a los cuales les da su lanita y les dicen, pasan a decirle a su casa, si votas por otro, se te quita el apoyo. Pues mejor voto por ti, güey, para que ya no para que me sigas dando mi lanita. Sí, está tremendo, O sea, entonces, realmente se está comprando los votos directamente. Lo que el PRI hizo anteriormente, ahora lo está haciendo Morena. Pero es exactamente lo mismo. En la cuestión de votos, pero en todo lo demás es lo peor. No tenemos salud, no tenemos seguridad, no tenemos... Peor, ¿no? Sí, o sea... Pero sí, cuando se manejaban los programas por parte del PRI, entonces esa gente votaba directo por el PRI, hasta que llegaron al hartazgo. Ahorita, en estos momentos, dense cuenta, estamos a 3 años de que llegó él, y ya estamos en el hartazgo. No, 3 años que no ha podido hacer nada. No ha hecho nada. Desde que tomó posesión, los niños de cáncer no tienen medicamentos, esos 3 años. Nada. ¿Cuántos niños habían muerto? 1.600 en febrero, 1.600 niños con cáncer. Ahorita cuántos van, no sabemos, no tengo el dato exacto, pero o sea, no es posible que en 3 años no hayas podido decir. Y si sigas con tu misma temática, es que los gobiernos pasados, pues sí, ya lo hicieron ellos, tú haz lo que te toca hacer para que la gente te acuerde de ti. Y si no, en la consulta que viene para ver si sigue o no sigue en la presidencia, pues yo creo que va a perder, ¿no? En esta ya perdió 15 millones de votos. Son 15 millones. Va a perder siempre y cuando la gente esté pendiente y chequemos que sea real, porque son consultas a modo. Después vas a terminar diciéndonos, dijo el pueblo que sí me quiere yo, 200 millones de votos a favor. Digo, sería incongruente, ¿no? Entonces, para que ese señor nos demuestre que el pueblo lo quiere, se va a tener que hacer una consulta también legal y derecha, con todos los resultados y con la gente que esté ahí pendiente. Pero no hay necesidad de consulta, que se aplique la ley, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley. De su funcionamiento, bueno, pero igual, al final de cuentas, ahorita se tiene que aplicar la ley. Si el presidente no cumple, él ya lo mandó al Congreso, y ya está. Tenemos en la línea a Gilberto Celis, de la zona húmeda del Istmo. Gilberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde desde el Istmo de Tehuantepec, zona norte del Istmo de Tehuantepec. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas y a los compañeros de cabina. Muy buenas tardes, Gilberto Celis, servidor. Bueno, pues resulta de que Matías Romero, que es el centro de la cabecera política del distrito 11 de local electoral, resulta que está
el día de ayer ya un periódico de la región ya lo registró como una ciudad con 191 muertos por COVID. Ya tenían tiempo que no los tomaban en cuenta, y lo cual por supuesto era una alerta, una alarma, porque no era posible ignorar tanto a una ciudad que tiene 115 años de fundada como pueblo con el nombre de Matías Romero, y alrededor de unos 138 años desde que el personal, los obreros del riel que vinieron a hacer el tendido para el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, se empezaron a quedar a dormir a lo largo de la vía y a formar un caserillo que después sería una ranchería, pueblo, ciudad, y ahora este municipio con el mismo nombre de Matías Romero. Ya era mucho. Pero esto también nos preocupa, porque el día de ayer también, por ejemplo, yo en lo personal y mucha gente, no tenemos línea telefónica, ni siquiera tenemos señal de internet. Nos dicen de que están instalando la fibra óptica, lo cual hasta cierto punto hay que dudarlo, pero lo que sí sabemos es de que, por ejemplo, hay varias compañías telefónicas, aparte de Telmex, que están ya ofreciendo por redes sociales sus servicios. Y cuando uno habla, por ejemplo, AT&T, le dicen, ¿dónde vive usted? Matías Romero. ¿En qué calle, qué colonia? Colonia tal. Ah, dice, ahí no tenemos todavía cobertura. Pero en tal colonia, el centro, el Bajío, las Flores. O sea, estamos descubriendo dentro de esta necesidad de que el aparente olvido o abandono que nos tiene el gobierno federal no lo es tanto para el entorno, para estas grandes compañías, porque si en el momento que compañías tan fuertes están ya ofreciendo sus servicios de telefonía, pues quiere decir que esta zona norte del Istmo de Tehuantepec es algo grande, porque es el centro del corredor transcontinental del Istmo de Tehuantepec para el comercio mundial hacia Europa, América. Independientemente del tren del Istmo, las eólicas, que de acuerdo a lo que dijo López Obrador, no se refiere a las eólicas que ya están plantadas en esta zona de la Ventosa 3 o en la zona de Cuchipán, sino hay más eólicas todavía que se van a implantar acá, se van a plantar. Entonces estamos viendo que es un aislamiento muy fuerte, bastante fuerte que estamos teniendo, y esto nos preocupa porque allá en la Ciudad de México, de acuerdo a las noticias que tenemos, pues están sucediendo muchas cosas con el padrecito Andrés Manuel, y yo creo que está retardando la reacción de nosotros, reacciones en las cuales incluso Oaxaca a nivel de estado ya está hasta transado y ejecutado. Y esto me refiero ya en el aspecto político, porque aquí en Matías Romero es totalmente un rechazo absoluto a la imposición y presión que se hizo de apoyos sociales para que la señora mamá de la íntima amiga de Salomón Jara saliera candidata de Morena sin estar registrada para la encuesta y además obtuviera un triunfo electoral con cierto número de votos. Eso causa temor, por supuesto, a la población, porque entonces, ¿cómo van a ser los próximos años en los cuales vienen inversionistas extranjeros con todos los millardos de dólares manejados por Salomón Jara a través de la hija de la presidenta municipal? Estamos hablando entonces de qué es lo que se está preparando para el segundo trienio de López Obrador aquí con nosotros en el Istmo de Tehuantepec. Pues nos van a porque si así son las cosas, entonces es una regresión absoluta. Imagínense nada más todas las situaciones que hemos platicado con ustedes, simplemente el puro costo del tren del Istmo, las plataformas, etcétera, los containers, los contenedores con toda la mercancía internacional, todo el valor de ello, y administrativa y políticamente todo el Istmo de Tehuantepec manejado por Salomón Jara.
a través de sus candidatos que salieron presidentes municipales, vía intimidación y apoyos sociales. Eso es fuerte porque por otro lado estamos viendo de que aquí en esta zona del Istmo se está hablando cada día más de que la rival que puede ser para Susana Harp como candidata de Morena, en caso que sea mujer, para el estado de Oaxaca, está siendo la señora Ivonne, la esposa de Alejandro Murat, que no quita aquí estamos, o sea, la gente está convencida de que la señora Ivonne de Murat no quita el dedo de renglón. Y si estamos viendo cómo Nelson Murat ya dice que la 4T es la T del turco, el turco es él, y estamos viendo los arreglos que hizo con Eduardo Enrique, que ya es diputado federal plurinominal, y estamos viendo los arreglos que estaban haciendo para que Alejandro Murat pues ocupe una posición en el Comité Nacional del PRI, y estamos viendo cómo están jugando con el Partido Verde, con Bolaños Cacho, etcétera, etcétera. Pues entonces esta situación está totalmente congestionándose para que haya un gran beneficio para el gran beneficiario. Por otra parte, tenemos la situación de que Matías Romero, esta zona norte del Istmo de Tehuantepec, un día sí y otro también, los trabajadores del tren del Istmo, de las empresas de Carlos Slim, Carlos Jan González, del hijo pues, y de Jorge Larrea, que son los que tienen estos tramos, cuando los trabajadores vuelven otra vez a su labor, inmediatamente los originarios, los pueblos del Istmo, los habitantes, los expulsan, no los dejan trabajar. Van 4 veces que los trabajadores llegan con sus herramientas de trabajo y van 5 veces que el pueblo mismo originario los retira del lugar y los expulsa, independientemente de los bloqueos carreteros que están nuevamente actualizándose y dándose. O sea, se está creando un clima muy violento en el cual el presidente de México es el menos informado, supongo yo, porque no sé qué cuenta le dará el turco Murat, Nelson, porque aquí, en esta zona norte, la aparente calma es un infierno totalmente vaticinado. Por abajo están muy agitadas las aguas, bastantes agitadas. A nivel de presidentes municipales, lo mismo, San Juan Chicobi, en el barrio de la Soledad, Santo Domingo Petapa, acaban de haber unas ejecuciones a la vista de todo el mundo, y los asaltos y retenes están también a la orden del día. Más aparte, la cuestión del COVID, que por más que digan que todo está bien, pues los muertos son conocidos, los números tienen nombres. ¿Será que, como dijo una alumna que tuve hace años en la universidad, me decía, será, profesor, de que al presidente López Obrador no le salen bien las cuentas del número de muertos y andan buscando parejarse, andan buscando ajustar las cuentas para dar un buen balance? ¿Ante quién? Es grave el problema, y sobre todo porque, vuelvo a insistir, no hay alguien que levante la voz, alguien que coordine, alguien que dirija. La llamada prensa pues está totalmente, y más todavía, viciando, porque no hay otra explicación, cuando uno como comunicador nunca puede uno decir que es imparcial, y uno nunca podrá ser imparcial porque uno es del pueblo, uno se debe al pueblo, y a partir de ese lado ya somos parciales con el pueblo, informando lo que afecta y lo que puede proponerse para la solución de los problemas reales. Así es que políticamente esa es la situación que tenemos, una gran inquietud. Les repito, los trabajadores de las compañías se presentan, son desalojados. ¿Por qué? Porque no han cumplido ninguno de los acuerdos que se hicieron, que Rosalina Domínguez, cuando era diputada federal, Migdalia Espinosa, la diputada local, no han cumplido con ninguno de los acuerdos que se hicieron. Y por supuesto que todo tiene un límite, y el límite es la hambruna que tenemos, porque una alta inflación, un alto costo de los productos, el dinero ya no rinde para nada. Antes abría un hueco para tapar otro, ahora se abren 3 huecos y para tapar ni siquiera uno, porque quedan los 4 abiertos.
y esto, el aspecto económico es fuerte. Entonces, ese es el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social. Pues la gente está muy encontrada también porque todas aquellas palabras, todas aquellas promesas de campaña, ahí quedaron. Aquellos leones feroces, fieros que se comían de un solo bocado a la oposición, ya son más sus corderitos, no se pronuncian. Y lo más grave que tenemos ahorita, Miguel Ángel, es de que se está tomando conciencia de algo que precisamente hará un mes, más o menos, que me permití en mi columna dar a conocer. El segundo recurso de revisión, el recurso de revisión del amparo que Matías Romero había solicitado como controversia constitucional contra Santa María Petapa, resulta que lo pierde. Ya perdió su segunda oportunidad Matías Romero y ya estamos a nivel de amparo. Es decir, oficialmente Matías Romero ya pertenece a Santa María Petapa. ¿Cuál es el origen de esto? Muy sencillo. Hace muchos años, cuando el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Norberto Aguirre Palancares, un instituto oaxaqueño, vino aquí un ingeniero a delimitar, y cuando regresa y da su informe, el mismo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización le llama la atención y le dice, ¿sabes qué? Sobre lo que tenías que delimitar, sumaste las 620 hectáreas del Fondo Legal de Matías Romero, sumaste las 125 hectáreas del ejido Matías Romero, sumaste 2 hectáreas del rancho tal, sumaste esto, sumaste el otro. ¿Qué te pasa? Y le dan por escrito nuevamente la contraorden, vaya usted, regrese y delimite usted bien. El señor, si regresó o no regresó, las cosas siguieron así como estaban, y por supuesto, Santa María Petapa dijo, esto es mío, porque cuando le vendimos una parte de nuestro territorio a la empresa de ferrocarriles, fue en comodato. Falso, las escrituras nunca hablan de comodato, hablan de cuánto vales. Por cierto, Santa María Petapa pidió los 2,000 pesos oro, y el barrio de la Soledad no quiso recibir dinero, sino que contrataran a todos sus ciudadanos, solicitantes de empleo. Pero el caso es de que esto se llevó a una controversia, lleva ya 18 años, el señor Eudosio Ramírez Colmenares, que es la persona que cargaron a hacer esto, era huizachero de un abogado de México, y ahora tiene licenciatura en Derecho, maestría y hasta doctorado, precisamente por vivir de este problema, y la verdad es que ya se perdió segunda oportunidad de revisión del amparo. De hecho, ya, y no tarda en explotar esto también, ya está explotando, ya está creando inquietud. Matías Romero finalmente ya está en el plano definitivo de Petapa, desoyendo las correcciones que se hicieron hace muchos años y nunca, a pesar de las órdenes superiores, se dejaron seguir. Para explicarme mejor, imagínense una hoja cuadriculada, imagínense que de esquina a esquina y tiene un trazo de ferrocarril. Eso es Matías Romero. No existen calles, no existen colonias, no existe nada de eso. Todo es llano. Así está el plano definitivo que ya ganó esta controversia constitucional Santa María Petapa. Esa es la situación que tenemos, Miguel Ángel. Perfecto, amigo Gilberto Celis. ¿Y qué opinas de la toma del CEN del PRI por parte de Ulises Ruiz, un grupo de organizaciones? Excelente. Yo soy de la idea, y así lo manifesté, de que ya era hora de dejarnos de palabras. Finalmente, la militancia está actuando dentro del marco de su militancia. Finalmente, la militancia está actuando dentro de lo que corresponde a sus derechos. Y ya era, como mismo Ulises Ruiz había declarado, burdas maniobras. Si ya se tomó el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y la renuncia de Alito, pues que no lo dejen de salir en Caracomer, hombre, por favor. Por favor, ya era hora que un mexicano diera un paso firme, un paso adelante, que se dejara ya de palabras, pues. No quiere decir esto que vamos a andar con rifles y con puñales y con armas. No. Somos personas conscientes, somos una generación con conocimiento profesional, y aun cuando López Obrador insista a través de la militarización que tiene el país a que crear un hecho violento que justifique un acto militarizado de represión, déjenme recordarles que el ejército no se degrada. El ejército tiene un alto grado de responsabilidad y lo sabe cumplir el ejército.
pero en este caso son civiles que están dentro de su área. Qué bueno, si ya tomaron adelante, era hora de que se actuara así. Por supuesto, ahora van a brincar los intereses que no son del PRI, aunque están enquistados en el PRI. Va a brincar López Obrador, van a brincar Morena, va a brincar, en fin, van a salir a reducir en los verdaderos intereses. Pues así es, Gilberto, pues te agradezco tu opinión, amigo, buenas tardes y estamos pendientes. Gracias, igualmente, buenas tardes, hasta luego. Y es cierto, porque con eso el PRI ya era moneda de cambio. Gilberto Celis. Ya estaba a la venta ahí nada más, lo que necesitaran, lo que se diga patroncito. Sí. Entonces, por eso están pidiendo la renuncia de Alito Moreno. Quiero mandarle un saludo al orgullo de Oaxaca, a nuestro amigo Ian Bors Cabrera. Su mami nos está oyendo. Yo sé que Ian va a ver el video después. Estamos orgullosos de ti. La segunda medalla de oro para Oaxaca en judo desde los Juegos Nacionales CONADE 2021 que están llevando a cabo en Nuevo León. Bueno, en la categoría sub-18 con más de 90 kilos. Estamos orgullosos de ti, Ian. A echarle ganas, hasta Monterrey. Este abrazo enorme. Que te vaya bien, estamos contigo. Órale, espérame. Buenas tardes, pues tenemos al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz desde el CEN del PRI. ¿Qué pasó, gobernador? Bien, el mejor gobernador que ha tenido Oaxaca, siempre lo decimos y lo diremos porque tuvimos la oportunidad de estar contigo, ver tus obras, ver tu trabajo y hemos dicho que ni Murat ni Gavino que te van a lograr superar con el presupuesto que tiene. Gobernador, pues es tuyo el micrófono. Ahorita platicamos. Sí, gracias, un saludo ahí a todos los amigos, paisanos, paisanas, amigas. A la orden, Miguel Ángel, dímelo. Pues ¿a qué se debe la toma? Ya se habían dilatado mucho nosotros desde Oaxaca, que estamos muy cerca de los amigos del PRI, están exigiendo también la toma del PRI estatal también para sacar a todos los corruptos. Bueno, mira, nosotros tomamos el Comité Ejecutivo Nacional porque lo hemos venido diciendo, no solo ahora que pasaron las elecciones con los peores resultados de la historia del partido desde su fundación. A mí me parece que Alejandro Moreno ya no tiene nada que hacer, y todo el Comité Nacional ya no tienen nada que hacer al frente del partido, y lo que estamos pidiendo es su renuncia inmediata de él y de todo el Comité Ejecutivo Nacional para dar paso a una dirigencia interina que convoque a la Asamblea Nacional, que haga la refundación total del PRI, y en esa Asamblea Nacional se discutan temas como la democracia interna, que todas las candidaturas plurinominales o uninominales se voten por la militancia y lleguen a representarnos hombres y mujeres que realmente tengan la fuerza y el respaldo de la militancia y de la gente. Dejar como único procedimiento de elección, una vez que construyamos un padrón abierto a la militancia y a la sociedad, y sea a través de esos instrumentos como se elijan las candidaturas y no sea el reparto del botín de las plurinominales como lo hizo esta dirigencia de Alejandro Moreno, que prácticamente en 4 familias, sus cómplices y sus prestanombres, sus familiares, se repartieron el partido con los resultados que para todos es evidente que son los peores en la historia. Es una refundación total del PRI, es el cambio en sus prácticas, y vamos a insistir y vamos a solicitar la expulsión de lo podrido del partido, de quienes tengan señalamientos de desvíos de recursos, como es el caso del propio Alejandro Moreno, como es el caso de Rubén Moreira, que es ahora coordinador de la fracción parlamentaria, como es el caso de militantes del partido que tienen cargos y que también tienen cuentas con la justicia, y eso los hace estar prácticamente sometidos al presidente López Obrador en ese pacto de impunidad que hemos venido señalando, estableció con Peña Nieto desde el 2018, cuando se pierde la presidencia de México. Es entonces un cambio de fondo, sin titubeo, sin miedo, un cambio incluso en las prácticas del partido,
para que el PRI sea un partido de oposición y no sea solo un acompañante de las políticas fallidas del presidente López Obrador, de todo lo que está fallando en materia de seguridad, prácticamente apoderadas zonas del país por el narcotráfico, de cómo la economía se está cayendo por todos lados y la pérdida de empleos y la generación de más pobreza, de cómo los programas sociales se usan de forma demagógica y agresiva para favorecer a Morena, de cómo desarrollamos una nueva política de desarrollo social. Son partes de los temas que se tienen que discutir en la Asamblea Nacional para surgir de ahí con un proyecto de nación. Por eso la caída de Alito, que es cuestión de días, no es lo más importante. Lo importante es el paso y la dirigencia interina que convoque con fecha a la Asamblea Nacional y se inicie la refundación total del partido para rescatar espacios, para ser competitivos, para entregarle el PRI a sus militantes y para que podamos recuperar espacios, ganar presidencias municipales, gubernaturas, todo lo que se ha perdido, la presidencia de México, y sobre todo ser un instrumento para el pueblo de México, para hacer los cambios que el país requiere ante este evidente gobierno federal que está fracasando en todas sus partes y en todas las materias que le interesan a los mexicanos. Ser un partido de oposición es otra parte y otro punto que debe de hacerse en el PRI para que señale realmente de frente los errores, ponga su raya en su relación con el gobierno de la República y actúe realmente como una oposición en beneficio del país y de los grandes temas nacionales que quieren escuchar los mexicanos, ¿no? El PRI tiene un líder fuerte como tú. Tú caminaste cuando quisiste ser presidente del PRI y no te dejaron porque te tuvieron miedo. Sabemos que con esa fuerza del PRI, el PRI puede volver a ser el PRI fuerte que era antes de que Alito Moreno estuviera al frente del PRI. Tengo mucha claridad y yo no tengo intereses atados. Yo no estoy atado a ningún grupo. Tengo mucha claridad de lo que se tiene que hacer del PRI. A mí me parece que más que el PRI es el país y tenemos que actuar en razón de eso. Me parece que un PRI actuante, un PRI de oposición, un PRI con claridad en su propuesta para sacar adelante el desarrollo del país, para entrarle de frente a los temas ante la fallida política de inseguridad del presidente de México, ante la pérdida de empleos con la persecución que hay a los empresarios y la falta de condiciones para que se sigan generando los empleos. Tenemos mucha claridad de cuál debe ser la propuesta que vamos a llevar a la Asamblea Nacional incluso para su discusión. Tenemos mucha claridad en cómo ser oposición y cómo actuar y decirle no al presidente en los temas que violentan la Constitución, en los caprichos, como es la militarización del país gravísima que está proponiendo con la fallida Guardia Nacional que ahora quiere mandarla a la Sedena, como es 10 o 12 millones más de pobres, pero sobre todo sin luz en la recuperación de los empleos que se perdieron por la mala política económica del presidente López Obrador, pero también complementada por la pandemia, en el mal manejo de la pandemia, que ahora incluso nuevamente amenaza una tercera ola con una enorme irresponsabilidad de los presidentes peor calificados en el mundo en el manejo de la pandemia, con la escasez de medicinas, con la falta de actuación del gobierno de la República, acusando al pasado sin actuar y sin mejorar las cosas. A mí me parece que el PRI tiene una enorme responsabilidad de refundarse, de cambiar las cosas y de trabajar en beneficio y la transformación de México. Por eso estamos plantados aquí, Miguel Ángel, por eso estamos peleando junto con la militancia para devolverle el PRI a los militantes, pero sobre todo para ser un partido competitivo que gane, un partido que esté discutiendo los temas nacionales, los temas locales, un partido que está a la vanguardia como siempre estuvo el PRI y que desafortunadamente en los últimos tiempos lo dejaron prácticamente desaparecido. Licenciado Ulises, lo saluda Jorge Calvo, le envío un abrazo. Hola, Jorge. De felicitación. Nos está siguiendo mucha gente y en estos momentos me llega una pregunta de una persona del PRI. Me pregunta y quiere preguntarle a usted, ¿qué esperanza se le puede dar a la militancia del PRI en estos tiempos de abandono?
mira, este plantón en el Comité Nacional no solo busca el relevo y hacer los cambios de fondo en el PRI. Hay militantes en prácticamente todos los estados de la República que están demandando los cambios en las dirigencias estatales. Hay militantes que quieren decidir quiénes van a ser los dirigentes estatales y participar en los procesos internos del partido con piso parejo y con las mismas condiciones de igualdad. Y yo estoy convencido de esto. Yo estoy seguro que si el PRI se abre y construye un padrón de confianza entre los militantes, que sea el instrumento que sirva para votar las candidaturas, quienes nos representen en las candidaturas a regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados, para la candidatura al gobierno del estado en Oaxaca y en otros estados donde habrá este proceso de forma clara y sea la gente la que decida quién va a ser el hombre o la mujer que nos representen, yo estoy seguro que podemos competir contra Morena independientemente de los resultados que se dieron en esta pasada elección. No hay elección que se repita, no hay cheques en blanco, han sido muy malos para gobernar los municipios y los gobiernos estatales de Morena. Es evidente que el presidente López Obrador va de caída en las encuestas ante la falta de resultados, y aquí en México y en el estado de Oaxaca no hay cheques en blanco. Entonces, si el PRI se pone las pilas, se abre y deciden los militantes, incluso los ciudadanos, y habría que consultar a los pueblos indígenas para ver qué hombre o mujer que quiera representarnos se registre y con toda libertad pueda participar en un proceso totalmente abierto, y que sean los oaxaqueños priistas y que sean los oaxaqueños que les interese la política los que decidan a quién van a representar el PRI, y si va en coalición, quién sería el candidato que represente a esta coalición para poder vencer a Morena, no solo en Oaxaca, en el país. Pues Ulises Ruiz, te agradezco mucho. Yo quiero decirte que acá en Oaxaca tienes amigos, porque te conocimos, sabemos que eres un hombre de palabra y que te apoyaremos y te estaremos apoyando en tu lucha hasta que tú lo necesites. Bueno. Sí, estoy. Te decía, en Oaxaca tienes amigos que te estaremos apoyando y te estamos apoyando en tu lucha, y estaremos todo el tiempo que lo necesites contigo para que logremos hacer de un PRI diferente. Gracias, y ahí vamos a estar pronto, vamos a seguir recorriendo el país, vamos a seguir con este movimiento y este plantón pacífico que tenemos en las afueras del Comité Ejecutivo Nacional. No quisimos incluso meternos a los patios y a las oficinas, lo estamos haciendo desde afuera. No vamos a permitir la entrada de ningún dirigente, ningún funcionario del Comité Nacional, hasta que presenten su renuncia al hito y todo el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos auxiliares, y pueda darse paso a una presidencia interina que sea la que conduzca la Asamblea Nacional y la refundación del PRI. Te agradezco mucho y un saludo a todos mis paisanos de Oaxaca, paisanas. Muchas gracias, licenciado Ulises, un abrazo, y estaremos pendientes para cualquier detalle de comunicación, ya sabe, para que la gente también esté enterada. Un abrazo, gracias, mucha suerte. Hasta luego. Buenas tardes, Ulises, cuídate, buenas tardes. Pues sí, ya dice que la gente también nos pregunta, nos dice, a ver, quiero saber, ¿no? Sí. Están pendientes de lo que está haciendo Ulises Ruiz Ortiz. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues no veo yo una carta más fuerte que pueda rescatar ese partido. Y sobre todo, no veo a nadie. Sobre todo que tenga los pantalones. Nosotros lo tuvimos aquí de gobernador, nosotros que estuvimos cerca de él, podemos decir que es un hombre de palabra, es un hombre que cumple. Y ahí están las obras. Él no se las llevó, ahí están las obras de los oaxaqueños, si pueden checar. Le hicieron 2 o 3 auditorías, él salió limpio. Nos dice Rufino Camarillo, sería interesante que la UIP emprendiera una investigación, baluarte de corrupción que siendo gobernador favoreció a sus cuates y familiares y a quien vendió candidaturas a todos los niveles. Estos son los que quieren refundar el PRI. Pues yo en lo personal quiero decirle a él de que ahí están las obras y las auditorías ya se hicieron. Entonces, inclusive lo de 2006 se fue a los derechos humanos, se fue a todos lados. Por eso es que Ulises ahí anda trabajando y anda libre. Si él tuviera miedo, lo anduvieran persiguiendo, pues anduviera escondido. Ulises Ruiz, quiero decirte, amigo Rufino Camarillo, que da la cara. Y no te lo digo en el afán de molestarte, te lo digo porque así es. Ulises ha venido a Oaxaca, es uno de los pocos gobernadores que tiene la oportunidad de pasearse por Oaxaca
ir al Zócalo de la ciudad, ir a convivir ahí con los oaxaqueños, que acá en Oaxaca tiene muchos amigos, yo me considero amigo de él, porque estuve junto a él, vi su trabajo, su esfuerzo, desde antes de ser gobernador de Oaxaca. Mucha gente en este momento a lo mejor no lo ve bien porque no recibió canonjías que él no quiso darles, como al propio magisterio. Pero cuando gustes, si quieras, yo te puedo sentar con él para que platiques con él y realmente te quites una opinión que a lo mejor estás equivocado. En respuesta al amigo Camarillo, te quiero decir, amigo Camarillo, que la unidad de inteligencia financiera manejada por Nieto es una empresa en estos momentos, es una empresa al servicio de López Obrador. La corrupción, nos mencionas aquí que la venta de candidaturas, eso se ha seguido dando. Tienes que pagar 3,5 millones para tener una candidatura. Depende de cómo la quieras. Pero aparte... Y aparte, cuando vas a ganar, o puedes ganar o puedes perder. Pero aparte, Ulises nunca vendió candidaturas, ¿eh? ¿No le tocaba a él? No le tocaba a él. Acuérdense quién ha sido presidente del PRI, quién estuvo en el PRI, sí, y quién es ahorita nuestro coordinador de diputados, que es el que vendía el PRI. Y pregúntale a cualquier priista que haya sido candidato, cuánto pagó por su candidatura, aunque haya perdido, ¿eh? O sea, ahí estás equivocado totalmente. Es que no le toca a él venderlas. No le toca a él, pues. Te lo digo porque sí, ya sabemos quién, cómo y dónde y cuánto. Entonces, con los pelos de la burra en la mano, sí, te lo digo. Por eso, hablando claro, sí, en sí no le ha tocado a él, no le tocaba a él. Es más, otra pregunta que hicieron también, ¿a quién le correspondía? El operativo lo manejó Vera Salinas. Un operativo fallido que en lugar de desalojar, fue a golpear. ¿Por qué se los digo así? Por logística. Cuando encierran a todos, no permiten la salida. Un desalojo es, entras por un lado y lo sacas por el otro. Así de sencillo. Pero en este caso, taparon todo. O sea... Los encerraron. Pero eso fue, como les digo, en todos los gobiernos hay traidores. No, y aparte, a ver, el gobernador sí es cierto que es la cabeza y él tiene que saber, pero tiene a su gente abajo, tiene al secretario de gobernador, al secretario de gobernación, al de finanzas, al de seguridad, y en fin, tenemos a Antonio Cruz Carrasco. Toño Carrasco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo están? Pues aquí, en la pelea diaria. ¿Y qué estamos peleando el día de hoy? Aquí estamos luchando por algunas situaciones como lo que habla el presidente de que no hay medicinas con cáncer, que no las puede encontrar, que no las puede comprar, y pues es una aberración porque no es posible que porque antes los otros sí podían y él no puede. Y luego la consulta popular hacia expresidente es una consulta en donde se van a gastar aproximadamente 125 millones de pesos que mejor se deberían ocupar para otras cosas importantes que necesitamos los mexicanos. Desgraciadamente hemos caído en una serie de lamentaciones, aquellas situaciones cuando se estaba en campaña hacia la presidencia de la República, era un proceso en el que era criticar lo que hacían los anteriores gobernantes. Aquella situación del accidente en el ferrocarril de Toluca, bueno, pedía López Obrador que hubiera caída de cabezas en los titulares, el aquel socavón de Morelos, que también pedía que hubiera cabezas, y hoy por hoy, bueno, pues tenemos a un
El COVID continúa siendo el tema en el mundo. Hay países que ya volvieron a cerrar sus fronteras y se habla del COVID Delta, que es mucho más vulnerable y que no se toma a través de una condición de contacto, sino está en el aire. No tiene síntomas, pero lleva a la muerte a las personas. Las vacunas están comprobando de que no son lo suficientemente efectivas. No hay ninguna campaña de protección en la ciudadanía para que se pueda proteger ante estas condiciones de salud que se están presentando. Es evidente, estamos viviendo bajo una serie de mentiras de carácter político que van cambiando de color en forma a la forma que se van presentando. No tenemos ninguna garantía y ninguna seguridad. Las personas mayores están a punto de padecer problemas graves porque no hay medicamentos. Han dejado de tomar medicamentos y han dejado de recibir atención médica. Estos niños van a seguir muriendo, pero es muy desdichado por parte de la Presidencia de la República que sean los niños los que tengan que morir. Que no haya ninguna campaña para poder evitar siquiera estas contaminaciones de cáncer que están viviendo los niños, que no es otra cosa más que la limitación que el gobierno ha permitido que exista. ¿Por qué se sigue vendiendo el Maruchan? ¿Por qué se siguen tomando los refrescos que a final de cuentas están prohibidos? ¿Por qué se siguen tomando las golosinas? Y bueno, ahorita no hay escuela, pero si me voy a meter de una vez a este sistema educativo, la SEP ha determinado el fracaso completo del sistema de televisión que programaron y que además en forma muy fuera de contexto pagaron a las televisoras millonadas cuando a final de cuentas lo que se necesitaba era una plataforma digital. Oaxaca, hoy por hoy, de acuerdo a los datos del INEGI, junto con Chiapas, somos las últimas entidades federativas con capacidad de internet, con capacidad de adquisición de teléfonos o aparatos que puedan tener servicio de internet. La educación ha caído, tenemos un fracaso y ahora se está pidiendo que los maestros representen a las escuelas, evalúen a los alumnos cuando no hubo un sistema de evaluación, ni siquiera de inscripción. Estas clases ahora van a posponerse para que no haya ningún reprobado. Y el alumno que no pudo estudiar durante este ciclo escolar va a tener que llevar en forma paralela en cursos remediales doble curso. El siguiente al que vaya a cruzar y el que no pudo aprobar durante este periodo. ¿Saben cuál va a ser el éxito? Ninguno. Va a haber un fracaso total. Pero nuevamente la política juega un rol muy triste y muy lamentable. Los mexicanos estamos verdaderamente abandonados a nuestra propia suerte. Lo que no puedas hacer tú, no lo vas a poder hacer. No olvidemos que este pleito que tiene
una diputación indígena y no son más indígenas que nosotros. Bueno, pues a final de cuentas, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la certeza de un gobierno que fue la gran oferta, que fue este gran ganador de votos durante la elección pasada? Y que bueno, ¿dónde está este señor presidente que habla con la honradez y habla con la destreza en las manos? Hoy en las caricaturas de los periódicos nacionales aparece López Obrador acostado junto con un arma llena de sangre y dice: la ciudad y el país está en calma. Los grupos de narcotráfico y de violencia están pactando y están acusándolos con su mamá para que se porten bien. Es lamentable y triste lo que está sucediendo en el futuro y en este presente que tienen los mexicanos. Lo lamento en mucho. Les mando un abrazo desde Tehuantepec. Me hice un lado de la carretera para poder platicar con ustedes. Toño Carrasco, pues te agradezco, hermano, pues aquí estaremos esperándote. Buen viaje y mucho cuidado en la carretera. Gracias, Toño. Un abrazo. Pues Toño Cruz Carrasco, desde Tehuantepec, anda trabajando, Antonio. Pues así, tremendo esto de lo del PRI, lo del presidente, lo de los niños con cáncer, y todos coincidimos en una sola opinión sin ponernos de acuerdo. O sea, lo que está haciendo el presidente de la República, pues la verdad está mal. Pues es la voz del pueblo, voz populi, vox dei. Todo mundo se da cuenta, pero él vive en su nube. Ahí en Palacio, una de dos, o no le pasan la información, o él no sale a la calle. Pues recordemos que fue promesa de campaña, ¿eh? A usted le vendieron la idea de que si votaba por él iba a enjuiciar a los expresidentes, mas no dijo que iba a hacer consulta para enjuiciar a los expresidentes. Y ahí va la gente a votar por él. Se les dice, no es posible, se tiene que hacer con pruebas y actuar en base a la ley, pero no, ahí va la gente, es que los mete al bote. A ver, pero no se necesita una consulta. Pero todo eso directo. Todo eso ha sido una bandera política que ha utilizado para adormecer a los mexicanos. A ver, tuvo a Lozoya, con pruebas, ¿eh? Pura simulación. Pura simulación. Tuvo al Chapito. Tuvo al Chapito. ¿Tiene pruebas? Pura simulación. Tuvo al ex de Hacienda, ¿cómo se llamaba? Videgaray. Con pruebas. Con pruebas. Y lo soltó. Entonces, o sea, esto es pura simulación. Pura mentira, lo mismo que está haciendo acá, gastarse el dinero a lo tonto nada más, sin buscar un beneficio para la sociedad. Yo no sé, pues ya está riquísimo, pues ya es toda la lana, ¿no? Pues es muchísimo dinero que se ha perdido y que no se ha encontrado. Por eso, la verdad, yo no sé hasta dónde vayamos a llegar o hasta dónde aguantemos los mexicanos, porque sobre todo los mexicanos que pagamos impuestos y los mexicanos que trabajamos, porque los que no trabajan pues no les importa, ¿no? Pero nosotros sí, porque nos pegan el bolsillo. Los que no trabajan, felices de la vida, llegan a registrarse al bienestar y a recibir su lanita, su tarjetita, y están cobrando nada más en el cajero. No trabajan, felices de la vida, son famosos ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Qué pasa? Ya les dije, le están dando la torre a México, al Producto Interno Bruto, a la economía. Dicen que no hay para medicinas. ¿Por qué no ocupar ese dinero de los vagos? Los que pues claro, ahí los veo usted drogándose. Hasta dijeran, voy a esperar a que me llegue mi lanita para ir por mis... Digo, ¿y con qué cinismo dicen? Y es que no haya medicinas. Los laboratorios que hay son, creo, 5 laboratorios que fabrican todo ese tipo de medicinas. No se las venden, ¿por qué? Porque él quiere hacer lo que él quiere pagarle lo que él quiere. Como por ejemplo, Pfizer, como por ejemplo, ahorita la expropiación de X cantidad de hectáreas para hacer el aeropuerto de Santa Lucía, que son privadas, es un abuso. Ahora imagínate, ¿no? O sea, es un abuso de poder. De poder, claro. Pero ¿para qué? Como está viendo que su aeropuerto está más chico que el nuevo aeropuerto de Texcoco, ¿sí? Ya está viendo que está fracasando y que está haciendo el ridículo. Entonces se le ocurrió otra brillante idea, que es quitarle a la gente sus terrenos, expropiárselos. Sí, lo permite la Constitución, déjenme decirles, siempre y cuando sea para un uso del pueblo. Pero, en este caso, ¿qué necesidad había teniendo tantos terrenos en Texcoco?
Pero teniendo ya tanto gastado en Texcoco. Pero yo voy de acuerdo con todo eso. Pero ¿por qué expropiar? ¿Por qué no se lo paga a su dueño? Sí. Es un abuso de poder. Y Una sobre todo, adquisición nada más. el hecho de que haya metido al ejército a que el ejército tome posesión de un predio que tiene dueño, abusando de ese poder. No se puede. Sí, un abuso de autoridad. Claro. Y ahí sí tienen que activarse los derechos humanos. Y aparte los derechos de todos, porque al ratito si tienes un terrenito por ahí que le gusta al presidente, pues se lo va a ir a chingar, ¿no? Sí. Entonces, esta gente, primera, pues va a tener que poner su demanda por despojo. Y en segunda, tienen que actuar derechos humanos. ¿Por qué? Porque teniendo la capacidad, teniendo los terrenos, teniendo ya una construcción en Texcoco a medias, digo, si quiero ahorrar para el dinero de los mexicanos, pues hago bien ese aeropuerto, ¿no? Sencillo, si ya está a medias, ¿para qué hacer un capricho y aventarse de Toluca? No, es Que queda capricho. más lejos, que está A todos nos va a costar neblina, que se inunda, ¿no? Y tiene un cerro enfrente, y que todavía tiene huesos de mamut, hay varias cosas, es imposible. No, pero a todos nos va a costar más dinero. O sea, a ver, si tú vas a México, antes ya sabías que llegabas al aeropuerto, te subías al metrobús o te das un taxi y ya te Esas quedabas las cerca. rutas. Ya sabían las rutas. Ahora te tienes que ir hasta cerca de Toluca. O sea, atravesar medio México para llegar. Pasar Santa Fe. Sí. No, cruzar todo el DF, todo viaducto, hasta llegar a Santa Fe y de Santa Fe, entonces ya empezar a bajar a Toluca por el bosque. Y aunque tengas tu avión propio, o sea, te queda más lejos, gastas más. Más caro, más conflictivo. Digo, ¿en qué cabeza, pues? Está usted viviendo, ahorita no lo está viviendo así tan en carne propia, pero está empezando a darse cuenta que estamos viviendo en los caprichos de alguien que está mal. La verdad que padece de sus facultades mentales. Ya dijeron eso, ¿eh? O sea, Ya. y que por eso también en esa consulta hay muchas posibilidades de que se vaya el presidente y pues, la verdad a ver quién se queda. Ya se estaba peleando ahí Marcelo Ebrard y Monreal para volver a la presidencia. Pues, ¿algún comentario final, amigo? Recordarles, presidentes, que todavía nos faltan por enviar sus oficios para la reforestación. Esta semana ya se entregan los vales y ya vamos a hacer una apertura, un evento de apertura o de inicio de reforestación. Viene el Día del Árbol, gracias al Día del Árbol también hacemos esto. Que no se les olvide enviarme sus oficios para que ya les empiecen a llegar sus vales. Ya llevamos casi 35,000 árboles, estamos llegando a lo del año pasado, a los 35, vamos a salir a lo mejor a tablas. Por eso les digo, están todos invitados, se les hará público también, ahí en mi muro estará ya el póster con los logotipos de todos los que participan, de todas las asociaciones que están metidas, el logotipo de la Fundación Alfredo Harp, que es Alfredo Harp el que pone la lana para los árboles, él los va a pagar y nosotros vamos a sembrar. Aprovechando que es fundación, que con eso pues comprueba impuestos, vamos nosotros con los árboles a hacer una campaña social como personas civiles, ya que el mismo gobierno no se pone la camisa en este aspecto. De hecho, Pues un amigos, abrazo, que Dios los bendiga. pues amigos de las redes sociales, les agradecemos, los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Y así las cosas, y hablando de respeto a voluntad popular, ¿por qué no se incluye al presidente López Obrador con los expresidentes en la consulta del 1 de agosto para ver si son juzgados por algún ilícito? Entonces, los esperamos. Gracias, buenas tardes.